vamos a continuar con las actividades. Disculpen la demora, me encontré con la barra de la U. Vamos a hacer la primera parte que corresponde a patologías. El otro lunes vamos a hacer la segunda mitad. Vamos a ir revisando los conceptos más importantes. El estímulo respiratorio central más extenso, eso lo conversamos la semana que estoy hablando, el lunes anterior. En cualquier persona, como ustedes o como yo, lo que activa la hiperventilación, hipoventilación, lo que controla son los quimiorreceptores para CO2. Es la elevación del CO2 lo que es captado por los quimiorreceptores y varía a nivel de los centros respiratorios la frecuencia respiratoria. Y también conversamos que en los pacientes con patología respiratoria crónica, y el mejor ejemplo es el EPOC, cursan con CO2 elevado persistentemente. Entonces en ellos el centro respiratorio no se controla con CO2, porque evidentemente si siempre tienen el CO2 elevado, no va a ser algo importante para ellos. Ellos se controlan por la hipoxemia, por la hipoxia. Es por eso que también conversamos que a los pacientes con patología respiratoria crónica debemos tener cuidado al momento de darles oxígeno suplementario, ya que este es el mecanismo por el cual se controla el centro respiratorio. Si ustedes le dan oxígeno de manera innecesaria, le están quitando el último estímulo a ese centro respiratorio. Ahora, mecanismo por el cual el oxígeno atraviesa la membrana alveolo capilar. Esa es la difusión. Y conversamos el lunes que cómo podíamos medir la difusión con la prueba de DLCO. Difusión de monóxido de carbono es la prueba más temprana para encontrar alteraciones a nivel del intercambio de gases entre alveolo y capilar. No olvidemos que entre alveolo y capilar está el espacio intersticial y el engrosamiento del espacio intersticial, conocido como EPIT, constituye un grupo de más de 300 enfermedades que tienen sintomatología similar. Si yo tengo fibrosis pulmonar hepática, tengo linfangio, leiomiomatosis, tengo sarcoidosis, todas lo que hacen es el intersticio lo vuelven más grueso. Y todos van a comenzar con disnea de esfuerzo, que lo explicamos la vez anterior, y tos seca. Durante el ejercicio físico, la eficacia del intercambio gaseoso de los pulmones aumenta porque disminuye el espacio muerto fisiológico. El fisiológico, porque el anatómico evidentemente no va a variar. El espacio muerto anatómico es la vía respiratoria de conducción. Eso quiere decir hasta la generación 16. Que en volumen es 150 mililitros. Pero hay un espacio muerto fisiológico, que son alveolos que están cerrados o que no están hipoventilados y que no es necesario abrir en un momento de reposo, pero al ejercicio estos alveolos son abiertos y participan del intercambio gaseoso. Esto tiene su analogía en el paciente en ventilador mecánico. El paciente con ventilador mecánico que hace distrés respiratorio, lo que hace es colapso alveolar. Los alveolos se cierran. Y entonces, en base a este punto de fisiología, lo que hacen con los alveolos es los reclutan. Cuando ustedes, si alguno va a ser luciólogo, le van a decir, vamos a hacer reclutamiento alveolar. ¿Qué es lo que hacen? Al paciente que está intubado le suben la presión del ventilador y esa presión se transmite a los alveolos y esos alveolos cerrados o colapsados van a empezar a abrirse. Obviamente ya hay un poco de teoría más compleja. Si vamos a abrir los enfermos hay que vigilar que los sanos no se sobreexpandan, pero ese es el término. En una persona sana en ejercicio disminuye el espacio muerto fisiológico, y en una persona con distrés respiratorio severo van a recordar que su análogo es el reclutamiento alveolar. Y acá está, ahora sí, la parte teórica, que debe ir primero. ¿Qué es insuficiencia respiratoria? Habíamos dicho que la función normal del aparato respiratorio, la más importante, es el adecuado intercambio de gases.
el ingreso de oxígeno y la salida del CO2. La insuficiencia es la incapacidad para el intercambio de gases. Esa es la definición de insuficiencia respiratoria. Vamos a hablar de insuficiencia respiratoria aguda, que es la que se revisa tanto en los exámenes como es la patología más común. Cuando hablamos de insuficiencia respiratoria crónica, para que quede claro, no hay un tiempo específico para decir ya no es agudo, es crónico. O sea, no es que una neumonía si dura un mes es crónico, o si un paciente hace una telectasia que demora 2 semanas ya es crónico, no. La patología respiratoria, insuficiencia respiratoria crónica, se define como crónica porque activa los mecanismos compensatorios para equilibrar la alteración a nivel de ácidos y bases. Como ustedes saben, la insuficiencia respiratoria tiene una alteración principalmente para eliminar el CO2 para captar oxígeno, y esta alteración va a ser equilibrada con el ion bicarbonato, entre otros. Cuando se empieza a activar este equilibrio, es que ya estamos hablando de insuficiencia respiratoria crónica. Es por eso que si a cualquiera o a mí me da neumonía severa y yo me voy a UCI y estoy en UCI un mes, no me van a decir diagnóstico de insuficiencia respiratoria crónica. No importa el tiempo, importan los mecanismos compensatorios. Al final, la fisiopatología es similar, el tratamiento es similar, lo que varían son los mecanismos. Acá, esta es la definición, esto es lo que hemos conversado, y lo que es importante en la definición es en dónde van a tomar en cuenta este diagnóstico. ¿A qué me refiero? La clásica definición toma los valores a nivel del mar. Los exámenes están hechos también como a nivel del mar, y ustedes y yo como médicos trabajamos en Lima a nivel del mar. Entonces, la sospecha diagnóstica de insuficiencia respiratoria debe ser confirmada, y la confirmación diagnóstica se da con el análisis de gases arteriales. Si no tienen el análisis de gases arteriales, todo queda como una sospecha. Y hay patologías, trastornos que pueden parecerse a una insuficiencia respiratoria y no ser. Trastornos psiquiátricos, crisis epilépticas parciales complejas, entre otros. Entonces, la definición van a tomar en cuenta dos cosas: la presión arterial de oxígeno y la presión de CO2. Si la de oxígeno es menor a 60 o la de CO2 es mayor a 45, cualquiera de las dos, juntas o por separado, hace diagnóstico de insuficiencia respiratoria. Y esto lo vamos a ver en la clasificación un poco más adelante, pero acá hay otra parte más. No olvidemos que el valor, cuando ustedes tengan presión de oxígeno, no se olviden que el normal es mayor a 80 en su ADA. Y cuando hablan de insuficiencia respiratoria aguda, en este caso, es menor a 60. ¿Entre 80 y 60 es normal? No, no es normal. Entre 80 a 70 es hipoxemia leve. Entre 70 a 60 es hipoxemia moderada. Y menor a 60 es hipoxemia severa o insuficiencia respiratoria. Ahora, otra cosa que van a ver siempre es, de ahora en adelante, algo que se llama la relación PAFI. PaO2-FiO2. Esta relación es una de las más importantes en la práctica clínica. Presión arterial de oxígeno sobre el FiO2 del paciente. Primero vamos a calcularlo para cualquiera de nosotros. Vamos a considerar que nosotros tenemos 80. Y estamos respirando un FiO2 de 0,21, ya pónganle 0,20. El PAFI para cualquiera de nosotros nos va a salir por encima de 400. Por encima de 400. Y este es el PAFI normal.
Ahora, ¿de qué me sirve eso? La doctora está de guardia y recibe un paciente con neumonía severa. Ella lo examina, le hace su placa, su hemograma, el AGA, todo, coloca, no sé, severidad, CURP 5, lo que fuere, y le coloca, tiene un PAFI de 100. Se va a su casa y el paciente sigue hospitalizado y a los 4 días lo ve el doctor. El doctor igual lo examina, lo evoluciona, todo lo que corresponda, y le saca un PAFI de 200. Independientemente de cualquiera de las cosas que ellos hayan escrito, que hayan examinado, que hayan visto que el hemograma esté con más leucocitosis, menos leucocitosis, PCR, procalcitonía, lo que quieran, el PAFI indica mejoría o empeoramiento de la función respiratoria. Solo con ese marcador. No es necesario que la doctora le diga al doctor cómo lo vio, qué le pareció, cómo fue, no. Si tiene un análisis objetivo en el AGA, pueden hacer seguimiento de función respiratoria solamente con el marcador de presión arterial de oxígeno y el FiO2. Entonces, para eso también hay valores. Se va a hablar de hipoxemia leve si está debajo de 300, hipoxemia leve, hipoxemia moderada si está debajo de 200, hipoxemia severa o distrés respiratorio si está debajo de 100. Evidentemente, si lo normal es mayor a 400 y yo estoy menos de 100, debo tener un alto compromiso respiratorio con un mal estado general y el pronóstico va a ser malo. Entonces, ya saben, cuando tengan que hacer seguimiento de un paciente con cuadro respiratorio, PAFI es una buena opción. Actualmente, como ustedes se dan cuenta, para hacer el seguimiento de PAFI necesito AGAs cerebros o una línea arterial. En algunos libros se recomienda también que pueden retirar presión arterial de oxígeno y usar la saturación de oxígeno, esa que miden con su pulsioxímetro, también se puede hacer para el seguimiento de los pacientes, pero el más exacto es el PAFI. Según el criterio clínico evolutivo, hablamos de insuficiencia respiratoria aguda en cualquier cuadro de presentación, como su nombre lo dice, aguda, y que aún no desencadena los mecanismos compensatorios, a diferencia de la insuficiencia respiratoria crónica. Y la insuficiencia respiratoria crónica reagudizada es importante ya cuando se ve a cada patología en general, porque un EPOC exacerbado, una exacerbación de fibrosis pulmonar idiopática, entre otros, constituye un empeoramiento de la enfermedad sobre una enfermedad que ya tiene el paciente, y en la mayoría de los casos ese paciente le da un peor pronóstico al salir de ella. ¿Qué quiero decir? Yo tengo fibrosis pulmonar idiopática y mi cuadro va decayendo, así. Yo tengo fibrosis pulmonar idiopática y mi función pulmonar está cayendo así. Exacerbación cae. Está más o menos esta exacerbación cae. Y cada exacerbación es una caída aguda de la función pulmonar y que en muchos casos es poco reversible. En un paciente con EPOC, cuando hace exacerbación del EPOC, ustedes le van a dar corticoide, parenteral, antibiótico, ¿sí? Fisioterapia, todo lo que corresponda. Cuando ese paciente salga de la exacerbación, es poco probable que vuelva a su estado basal. Lo más probable es que su función pulmonar ya haya caído. Va a volver a hacer su vida, todo, pero ya no va a volver a su estado previo. Es por eso que hay que evitar cada una de esas exacerbaciones. El mecanismo fisiopatológico, ese paso conocido por ustedes, por ejemplo, cuando hay insuficiencia respiratoria por disminución de oxígeno inspirado, en los grandes incendios o en las grandes altitudes, hipoventilación alveolar en los pacientes con alteración de caja torácica, alteración de la difusión, la CEPI, entre otros. Cuando ustedes no sepan qué mecanismo es, no sepan qué marcar, porque va a pasar, siempre marquen alteración, ventilación, perfusión, porque es la que se lleva de lejos la mayoría de causas fisiopatológicas. Les toca neumonía, es alteración, ventilación, perfusión. Les toca un asma aguda con infección, es alteración, ventilación, perfusión. No saben qué es alteración, ventilación, perfusión. En las preguntas siempre ponen así. Y esta es la clasificación de conversión
conversamos hace 2 días y es la más actual. Ahora, para repasar, son 4 tipos. La tipo 1 o hipoxemia. Hipoxémica, le sacan un AGA y hay hipoxemia, oxígeno debajo de 60. ¿Y por qué es importante esta clasificación? Porque si yo tengo una insuficiencia respiratoria tipo 1, si me dicen es tipo 1, el problema muy probablemente es el pulmón. Neumonía severa, no sé, hemorragia alveolar, desgarro respiratorio, lo que sea, pero es el pulmón. A diferencia de que si ustedes dicen no, es una insuficiencia respiratoria hipercárbica, eleva CO2 por más de 45, es muy probablemente que el pulmón no es el problema es extrapulmonar. Como decíamos, trauma vertebromedular, Guillain-Barré, entre otros. La tipo 3 o perioperatoria asociada a telectasias en el postoperatorio, causa de fiebre en el postoperatorio que requiere oxígeno y fisioterapia respiratoria, y si la telectasia es severa requiere un tratamiento por broncoscopía. Desde el año 2000 se ha visto, se ha comparado broncoscopía contra nebulización, de broncoscopía contra fisioterapia, broncoscopía. Siempre que haya telectasia importante, la broncoscopía es lo que deben hacer con su paciente. Y ustedes dirán, ¿y qué se ve en la broncoscopía? Ustedes entran y se ve un tapón de moco. Básicamente es eso. Se ve un tapón de moco, aspirar, lavar, cepillar, y se resuelve la telectasia. No es nada del otro mundo, es nada más la secreción que se acumula en esa zona. La tipo 4 o asociada al shock, porque el paciente en shock, independientemente de la causa del shock, requiere oxígeno suplementario. Hasta que sepan por qué hizo shock distributivo, anafiláctico, hipovolémico, lo que sea, pónganle oxígeno. Mientras resuelven la causa, ese paciente se va a beneficiar del oxígeno suplementario. Ahora, el diagnóstico parte de la sospecha clínica. Si llega un paciente disnéico, lo más probable es que esté en insuficiencia respiratoria. Ahora, pero eso tiene que confirmarlo con su análisis de gases arteriales. Es lo que debe ser correcto. Ahora, ¿cómo lo sigue? La manera más sencilla de monitorearlo o seguirlo es con un pulso oxímetro. Es lo clásico que ven en la emergencia, pone el dedito el paciente y en la pantalla de arriba sale su saturación y frecuencia cardíaca. Ahora, el monitoreo más complejo, si existe, es básicamente una línea arterial o un catéter venoso central. Evidentemente los signos, síntomas son inespecíficos, varían de un paciente a paciente, varía de la causa, es distinto si uno viene por neumotórax, otro viene por neumonía, otro viene por hemorragia alveolar. Los signos, los síntomas son distintos, pero lo que van a tener en común para insuficiencia respiratoria, todos les van a decir tengo disnea. O de repente ni se lo van a decir, va a ser evidente el aumento de la polipnia, taquipnia, entre otros. Cuando van a examinar a su paciente, básicamente es un examen completo, orientado a evaluar corazón, respiración, pero es un examen completo en general, buscando cuál es el causante de la disnea en el paciente. La historia clínica es básica, como en todos los capítulos, como en todas las especialidades. La historia clínica debería de sugerirnos el diagnóstico, ¿no? Paciente, mujer, 60 años, obesa, posoperada de cadera, con cáncer de mama, que hace disnea de súbito. Esa es la historia de una paciente con tromboembolia pulmonar, que es distinto a un paciente de 15 años que jugando fútbol hace disnea de súbito. Eso es un neumotórax. Los dos hacen disnea, los dos hacen de súbito. La diferencia son los factores de riesgo, la diferencia son las edades, la diferencia es el sexo, y para eso es que hay que tener nuestro conocimiento de cuáles pueden ser la causa de disnea. Si no saben cuál es, que puede pasar alguna vez, de todas maneras hay que manejar el oxígeno suplementario en estos pacientes. Con el examen definimos el diagnóstico del paciente, lo seguimos por el pulsóxímetro y algunos sugieren tomar una radiografía de tórax para poder... esto es de líneas generales, porque no es obligatorio en todos los pacientes.
Bueno, acá todos los presentes son médicos, así que vamos a que me den su opinión. Me van a disculpar si lo señalo, la verdad que no sé el nombre de ninguno de ustedes. Doctora, ¿qué le parece? ¿Qué es lo que ve? Nada más. Condensación. Ya, ok. Doctor, ¿qué es lo que ve? Lo que ve nada más. Mínimo de rama. Doctora, ¿qué es lo que ve? Ya. Bueno, siempre que les pongo una placa, en general, de cualquier parte y en particular de pulmones, no se compliquen con el diagnóstico. Si no hay diagnóstico, si no llega al diagnóstico, describan lo que ven ambos. Acá tienen una radiopacidad del hemitórax derecho. El izquierdo aparentemente no tiene ningún problema, la trama se ve bien. Una cosa importante es que la tráquea está hacia el lado derecho. Esa es una de las cosas importantes. Entonces, radiopacidad del lado derecho, la tráquea está traccionada hacia el lado derecho y los espacios intercostales, si se acercan un poco, están disminuidos en ese lado. Están disminuidos más cerca uno del otro. Esta es una radiografía de una atelectasia. Esa es una atelectasia. Ahora, ¿qué hacen con su atelectasia? Ya que estamos conversando de insuficiencia respiratoria. Si el paciente está con disnea y tiene esta atelectasia, que en realidad compromete casi todo el hemitórax derecho, deja libre solo una parte del lóbulo superior derecho, este paciente se beneficia de broncoscopía. ¿Cuál es el plan? Meter el broncoscopio, llegar hasta la zona de atelectasia y liberar esa zona de atelectasia. Alguien me dijo condensación, en realidad no hay condensación, podría simularlo, y me dijo derrame mínimo derrame. En los casos de atelectasia se puede generar derrame inflamatorio o derrame reactivo a la atelectasia, que no es el diagnóstico principal, pero sí está presente. Doctor, ¿qué es lo que ve? Muy bien, está bien. ¿Qué es lo que veo? Muy bien, los dos están en lo correcto. Tiene una radiopacidad de la región superior derecha, condensación, infiltrado alveolar. Esa es una neumonía clásica, ¿no? Esa es una neumonía clásica. ¿Qué es lo que veo, doctor? Disculpe que lo siga. ¿Qué es lo que veo? Muy bien. En ambos lados. Sí, eso está bien. Siempre el derecho va a ser un poco más alto porque el hígado ahí está muy bien. ¿Qué más veo, doctor? Probablemente arriba puede ser una bronquiectasis, ya es un buen punto. Vamos a ver acá. Está muy bien. El diafragma derecho casi siempre es superior al izquierdo porque el hígado está ahí. En el lado izquierdo van a ver la cámara gástrica. Entre el hemidiafragma derecho y el hígado no deben ver nada de aire. Cuando ustedes ven aire, ese es el signo de llover por neumoperitoneo, ruptura de alguna víscera hueca que da liberación de aire y separa el hígado del diafragma. Entonces acá esa parte está normal. Me mencionaron enfisema. En realidad sí parecería enfisema, pero es por la calidad de la placa. Eso es algo que ya se van a dar cuenta conforme vean más placas. Me dijeron que acá hay una radiopacidad del lóbulo superior derecho, es correcto. Condensación, todo eso es verdad, que está por acá, perdón, por acá. Pero esta, a diferencia de esta placa, tiene esto. ¿Quién me dijo el doctor bronquiectasias? O huecos, o cavernas. Entonces, los dos son infiltrados del lóbulo superior derecho,
pero esta es una tuberculosis. Porque la tuberculosis, como conversábamos, el Mycobacterium tuberculosis es microaerófilo. Se va a las zonas de mayor concentración relativa de oxígeno. Y recuerdan la gráfica, hay mayor concentración en los lóbulos superiores por la relación ventilación-perfusión. Si lo tomábamos por separado, más ventilado era la base, más perfundido era la base, pero en relación, relativamente hay más ventilación y más oxigenación en el ápice. Muy bien. Doctor, ¿qué es lo que ve? Da, parece sí, de verdad. Exacto, hiperclaridad acumular. Muy bien. Muy bien. Eso está muy bien. Y si comparan los diafragmas con la radiografía previa, los diafragmas en esta nueva placa están descendidos. Esta es una placa de un paciente que tiene un trastorno obstructivo, crónico, severo, o no controlado o mal controlado. El mejor ejemplo para esto es el paciente con asma que dice: yo uso salbutamol todos los días y no uso nada más. JAMA y New England Journal le mostraron cada uno por su lado que el paciente asmático que solo usa salbutamol y no usa corticoide inhalado cuando lo requiere, se muere más rápido que los demás. Aumenta la tasa de morbi-mortalidad en el paciente. Y además de eso, presentan los signos de atrapamiento aéreo, que son los que están acá. Corazón que está colgando en el mediastino porque el diafragma desciende y el corazón cuelga como una gota. Por eso es que es así. Los semidiafragmas descienden, hay hiperclaridad pulmonar bilateral y los espacios intercostales van a aumentar entre sí. ¿Qué ve, doctor? Disculpe que me quedo. Ya, aumenta el intercostal. ¿Qué más? Sí, también. No es lo más importante, pero sí, eso es verdad. Doctor, ¿qué es lo que ve? Muy bien. Doctora, ¿qué es lo que ve? Esta vez no hay derrame pleural. Vamos a la placa. Vamos a esta placa. Y ustedes miren esta zona desde acá. Si ustedes ven el diafragma y la pleura, no tiene ninguna lesión entre parénquima y pleura. Todo está libre. Ahora vamos acá. Entre diafragma y pleura, perdón, está un poco chueco, se ve como radiopacidades, así. Eso es un patrón intersticial. No es consolidación, no es infiltrado alveolar. Es el esqueleto del pulmón que está afectado. Si acá desean, acá también se puede dibujar. Patrón intersticial, y que de preferencia está justo donde el pulmón hace contacto con la pleura. Por eso se llama subpleural, bilateral, ascendente, fibrosis pulmonar idiopática. Fibrosis pulmonar idiopática.
una de las enfermedades más complejas dentro del área de neumología. ¿Por qué? Porque ni aquí ni en ningún lugar del mundo tiene cura. Se van a poner a leer que hay células madre. Ya, eso es un recontraengaño. Ha sido publicado ya por CDC y por otras entidades que no sirve para nada. ¿Por qué? Es sencillo. Si la fibrosis pulmonar idiopática hace que el pulmón, las células pulmonares se conviertan en fibroblastos y yo le pongo células madre, lo más probable es que esas células madre se conviertan en fibroblastos. No tiene sentido. No funciona. Van a leer también, por otro lado, les van a decir existe pirfenidona y existe nintedanib. Pirfenidona y nintedanib son dos antifibróticos aprobados desde hace 2 años para el uso en fibrosis pulmonar idiopática. Hace 2 meses ha salido publicada una comparación pirfenidona, nintedanib y ninguno de los dos. Y nintedanib no ha demostrado ser mejor en pirfenidona. Les digo eso ¿por qué? Porque al Perú, adivinen cuál ingresó, nintedanib, no pirfenidona, nintedanib. Desde hace 1 año existe nintedanib en Perú. Pero ahora cuando ustedes les consulten y les digan hay un fármaco nuevo, se llama nintedanib, me recomiendan que lo use o no, díganle que no. Díganle que no porque es muy caro. Sale como 15.000 soles al mes y no lo va a beneficiar. Lo único que podría ayudar es pirfenidona. No lo va a regresionar, pero va a hacer que avance más lento. Doctora, ¿qué es lo que ve? Consolidaciones, ya. Ya, muy bien. ¿Qué más, doctor? Y el predominio basal. Está muy bien. Entonces, si va a predominio basal es porque se transmite por la sangre. Esa es metástasis hematógena al pulmón. Conversamos la vez anterior. Relativamente hay más perfusión en las bases que en el ápice. Entonces, relativamente va a haber más metástasis hematógena en las bases que en el ápice. ¿Qué es lo que ve, doctora? Perdón, que le señalé. ¿Qué es lo que ve usted? Muy bien, eso está muy bien. Todo lo que ha dicho la doctora está muy bien, ¿no? Es radiopacidad, que ocupa casi los 2/3 del emisor derecho. No sé si alguien tiene algún diagnóstico, pero esta imagen es así. Viene acá y hace esta figura. Y cuando les decía que digan lo que ven, es porque muchas veces, si ustedes dicen lo que ven, siempre van a acertar. Si alguien les pregunta, ¿esto es pulmonar?, ustedes van a decir, no sé si es pulmonar o no, pero sé que hay una radiopacidad ahí. No es pulmonar, es pleural. La tomografía demuestra que el pulmón no está afectado. Esto que ven aquí es pleura engrosada en toda la circunferencia que cubre el pulmón, toda la pleura está engrosada. Pero nosotros no la hemos visto en tomografía, la hemos visto en radiografía. Entonces, si la pleura se pone gruesa, se va a ver así. Y el paciente lo único que le va a decir es tengo dolor torácico. Y ustedes le van a hacer la historia clínica y les va a decir he trabajado con asbesto durante 20 años. Eso es un mesotelioma. El tratamiento en la insuficiencia respiratoria es básicamente hay que limitar el daño pulmonar. Dependiendo la causa de la insuficiencia respiratoria, hay que dar tratamiento
evidentemente oxígeno, mejorar la oxigenación. Habíamos dicho, si el cuadro es agudo, el paciente no tiene patología previa, la idea de ustedes es oxígeno por encima del 92%. Si está debajo del 92%, oxígeno suplementario. Si el paciente tiene una patología crónica, EPOC, fibrosis, secuela tuberculosa amplia, bronquiectasias, la meta de ustedes es entre 88 a 92% de saturación. Si baja de 88 es que le ponemos oxígeno. Bueno, cada uno tiene sus salvedades, el paciente está muy dinémico, entre otras cosas, pero esos son los parámetros a tomar en cuenta. Hay que hacer el máximo esfuerzo para evitar las complicaciones en el paciente. ¿Cuáles son los parámetros indispensables para diagnosticar insuficiencia respiratoria aguda? Habíamos dicho que el diagnóstico de todas maneras tiene que ser con un AGA. Y en el AGA lo que ustedes van a buscar es presión de oxígeno, presión de CO2 y el FiO2. No se olviden, un AGA siempre debe tener el FiO2. ¿Para qué? Porque no necesariamente lo están tomando al ambiente, puede ser con oxígeno suplementario y además para el seguimiento que conversábamos de PAF. El diagnóstico propone insuficiencia respiratoria, esto ya es pregunta repetida, análisis de gases arteriales. Acá tienen, varón con asma, que desde la última semana incrementa el uso de broncodilatadores. Ahora esta que usa su broncodilatador salbutamol probablemente cada hora. Llega a ustedes lo examinan y está con sibilantes. Le saca un AGA y tiene un PCO de 55 y PO de 70. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Con eso es suficiente para que ustedes puedan dar un diagnóstico. Primero, esa insuficiencia respiratoria hay que ver el CO2 y el oxígeno. En este caso se trata de una insuficiencia respiratoria ventilatoria. Ya, oxigenatoria. A ver, esta es la clasificación que está en la diapositiva que los clasifica en cuatro puntos. La oxigenatoria, primero ustedes le sacan el AGA, el oxígeno está disminuido, está bajo. El problema generalmente es el pulmón, a diferencia de la tipo 2, que es la hipercápnica o ventilatoria. ¿Y por qué se llama ventilatoria o hipercápnica? Porque se dieron cuenta que cuando el pulmón está sano, si se enferma el cerebro, si se enferma el músculo, si se enferma la caja torácica, el paciente tiene dificultad para mover el pulmón y lo primero que empieza a hacer es retener CO2. En este paciente, lo más probable es que esté haciendo agotamiento de la caja, de los músculos respiratorios. ¿Por qué? Si alguien necesita usar salbutamol cada hora es que está muy mal. ¿Y qué hago yo como asmático para respirar mejor? Respiro más rápido. Pero no estoy así una hora, estoy así ya de una semana. Entonces cuando voy a la emergencia, ya mis músculos están muy cansados para respirar. Este paciente, hay otra cosa que vamos a ver cuando hagamos asma. Un paciente con asma que llega a ustedes y ustedes le sacan un AGA, que primero, que no soy obligatorio, pero si le sacan un AGA y tiene el CO2 elevado, ese paciente va a ser probablemente un paro respiratorio. ¿Por qué? Aprovechando la pregunta, aquí, a ver, ¿dónde estamos? Tenemos un paciente con asma, vamos a poner un asma leve o un asma inicial y vamos a poner acá un asma severo. Primero, piensen en su paciente con asma leve. ¿Qué hace su paciente con asma leve? El paciente con asma leve respira, usa su salbutamol, pero ¿qué hace él? ¿Respira normal o más rápido? Más rápido. Entonces hace taquipnia. ¿Qué pasa con el paciente con taquipnia? Si respiro más rápido, barro CO2, cae el CO2.
y llega ustedes a su guardia, le sacan un AGA, el CO2 está bajo. Y ustedes están felices porque se van a acordar de esta clase y van a decir, si tiene el CO2 bajo, está respirando bien. Ahora piensen en este paciente. Este paciente lleva respirando con una frecuencia respiratoria de 38 y está así desde la última semana. Este paciente ya se cansa de respirar así, se cansa. Entonces, ¿qué hace cuando su caja torácica se cansa? Baja la fuerza de los músculos respiratorios y baja la frecuencia respiratoria. ¿Y qué pasa con este CO2? Empieza a normalizarse o elevarse. Entonces, para que se acuerden siempre, paciente con asma, que tiene un AGA con un CO2 normal o alto, ese paciente se les va a complicar en poco tiempo. En cambio, si llega un paciente con asma y tiene un CO2 bajo, ustedes pueden estar tranquilos, es el clásico paciente con asma que llega a la emergencia y no hay problema. El que tenga CO2 normal ya es factor de riesgo, y si tiene el CO2 elevado es porque este paciente ya lleva mucho tiempo así, se va a complicar en la emergencia. Mujer de 28 años, competente, ingresa a emergencia por disnea, cianosis, palpitaciones y euforia. Usted examina, tiene cianosis, polinia, radiografía. ¿Cuáles son los hallazgos que confirman insuficiencia respiratoria aguda? Habíamos dicho, para que sea insuficiencia respiratoria aguda debe tener una presión de oxígeno debajo de 60 o una presión de CO2 por encima de 45. Si se ponen a buscar eso, lo van a encontrar en la alternativa B, por la presión de oxígeno. Escolar de 7 años con antecedente de sibilancias, que va a la emergencia por presentar desde hace 2 días menorrea, tos y dificultad respiratoria. Aprovechando la pregunta, sibilancias no es igual a asma. Ningún signo respiratorio, ningún sonido respiratorio es patognomónico. Si ustedes le dicen qué cosa silba, que no es asma, hay un montón de cosas. Bronquiolitis respiratoria, fibrosis quística, bronquiectasia, sujeto extraño, insuficiencia cardíaca congestiva, la EPOC, la fibrosis pulmonar idiopática, todo sirve. No es que un sonido le dé un diagnóstico. Entonces, en este caso tienen sibilancias. El estudio de las sibilancias es otro estudio que ya les van a dar en pediatría. Usted no mejora con el tratamiento de rescate. ¿Cuál es la complicación más frecuente en un paciente que hace sibilancias? Puede ser asma, es muy probable. La complicación más frecuente es esta. Si se acuerdan de las placas que hemos visto, doctora, ¿qué es lo que ve? Usted. Muy bien, entonces está muy bien. Diagnóstico. Muy bien, atelectasia de mi tórax derecho. Se ve más en los niños. Atelectasia de mi tórax derecho por tapón de moco. Ahora vamos a hacer enfermedades de la pleura, según la guía 2006 y la última actualización, si no me equivoco, es 2015, también está incluida en esta exposición. ¿Qué es derrame pleural? Es la acumulación patológica de líquido pleural. ¿Por qué patológica? Porque todos ustedes presentes, y yo también, tenemos líquido de manera normal. Pero el derrame pleural es cuando ya se acumula de forma anormal. Ahora, ¿cuánto líquido tenemos? Tenemos de 0.1 a 0.2 mililitros por kilo de peso. El líquido pleural se puede originar en capilares, intersticios, linfáticos, eso lo vamos a ver ahora. La acumulación patológica es lo que nos importa para el diagnóstico. Acá viene algo importante, la reabsorción principal del líquido pleural se hace por los linfáticos de la pleura parietal. Entonces, si yo tengo una enfermedad que afecte la pleura principalmente parietal o en general, se va a empezar a afectar el retiro, la reabsorción del líquido.
Un ejemplo es metástasis pleural. Si yo tengo metástasis pleural, quiere decir, en términos sencillos, que tengo cáncer pegado a la pleura. Y si tengo cáncer pegado a la pleura, eso tapa la reabsorción. Y es por eso que cuando hay metástasis a la pleura, ustedes van a ver derrame pleural maligno. Otra es tuberculosis pleural. La tuberculosis, de la misma forma, inflama la pleura parietal visceral y disminuye la reabsorción del líquido. Los mecanismos se relacionan con un aumento de producción o disminución de reabsorción. Según la Sociedad Española de Neumología, estos son los mecanismos del derrame. Por ejemplo, aumento de presión hidrostática sistémica. ¿Qué quiere decir eso? El paciente con insuficiencia cardíaca congestiva tiene un aumento de la presión hidrostática. A nivel pulmonar y en general, en todos los niveles, lo que ocurre es que por un capilar lo que hay es presión que quiere sacar el líquido, esa es la presión hidrostática. Y hay una presión que mantiene el líquido adentro, esa es la presión osmótica. Y siempre hay un poco de líquido que sale, siempre. Por eso es que tenemos vasos linfáticos. Ahora, ¿qué pasa si aumenta mucho la presión hidrostática? Superando a la osmótica y a los vasos linfáticos, va a salir líquido. Ahora, ¿qué pasa si baja mucho la presión osmótica? Va a salir líquido. ¿Qué pasa si afecto los vasos linfáticos? Va a acumularse líquido. Y eso está descrito ahí. Si aumenta la presión hidrostática, si baja la presión osmótica, si es que se obstruye el drenaje linfático, entre otros, va a haber acumulación de líquido. Ahora, estos mecanismos están todos combinados, todos juntos, pero hay una diferenciación importante que vamos a hacer más adelante. Es exudado y trasudado. Exudado y trasudado nos va a obligar a saber si la enfermedad es local o es sistémica. Las causas más frecuentes de derrame pleural están descritas. No se olviden que hay fármacos que producen eso, nitrofurantoína, bromocriptina, clorpromazina, entre otros, androleo, todo. Y estas son las distintas causas que producen derrame pleural. Ahora, ¿cuál es la causa más frecuente? Si ustedes juntan exudados, trasudados, todo, es insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca va a ser la causa más frecuente de derrame pleural en todo el mundo, en todas las series, en todo lado. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Correctamente, como en toda la parte de la medicina, una adecuada historia clínica. Exposición a algún producto, medicamentos, cardiopatías, entre otros. Y un examen físico completo que nos pueda sugerir el diagnóstico. Entonces podemos sacar radiografías. La radiografía del tórax puede encontrar derrame pleural desde los 75 mililitros. En realidad, si es póstero anterior, que es la clásica, lo encuentra desde los 150, y si es lateral lo encuentra desde los 75 mililitros. Puede ser de distribución libre, loculada, típica, atípica. Y algo importante es que no solo hay que mirar la pleura, sino que también puede haber alteración a nivel parenquimal. Doctor, usted, disculpe que lo señale, usted, ¿qué es lo que ve? Derecho, izquierdo, derecho no hay. Sí, no, no está seguro. Doctor, ¿qué es lo que ve? ¿Ya? ¿Dónde? A la derecha. Izquierdo, ya. ¿Al derecho hay? No hay. ¿O no está seguro? Parece que sí. Muy bien. Hay derrame en los dos lados, solo que son derrames distintos. Aquí, en este lado, es evidente. Derrame pleural izquierdo libre, formando la curva de Damasceno, que no es muy clara por la imagen, curva de Damasceno. Si tiene la curva de Damasceno, ¿qué cosa pueden decir? Es que es un derrame libre y que se ha formado
en poco tiempo. Es un cuadro agudo. Allí también hay derrame en el lado derecho, pero para eso tienen que acordarse de otra radiografía. A ver. Ya. Miren esta radiografía. El diafragma, la cúpula diafragmática derecha. La región más alta generalmente se encuentra en el tercio interno y va descendiendo. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando hay un derrame que se llama subpulmonar? Si hay un derrame subpulmonar, lo que hace es, ya no, la región más alta no está acá, la región más alta se va hacia externo y hacia arriba. Hay derrame entre la cara inferior del pulmón y el diafragma. Ese es un derrame subpulmonar. Doctora, ¿qué es lo que ve? Lo que vean nada más. Doctor, ¿qué es lo que ve? Ya, muy bien. ¿Dónde? En mi tórax derecho. Muy bien. ¿Algo más, doctora, que vea usted? Muy bien. Esto es pleura. Esto es pleura. Esto es agua. Derrame pleural derecho. Ahora, ¿es un derrame agudo o es más crónico? Solo mirando la imagen, es un derrame más crónico. ¿Por qué? Si ustedes echan a un paciente, porque el paciente está echado, y es un derrame agudo, debería ser subcurva. Este no, este paciente viene acá, va acá, va acá, va acá, va acá, va acá, va acá. Es un derrame crónico. Y si es un derrame crónico, ustedes pueden decir sin temor a equivocarse, es un exudado. ¿Por qué? No saben, pero es un exudado. El doctor dijo que había engrosamiento, es cierto, hay engrosamiento acá, hay engrosamiento acá, y el más importante es este de acá. Diagnóstico: cáncer de pulmón. Hay algo más que se ve acá: adenopatía mediastinal. Cáncer de pulmón. Porque el diagnóstico lo da el engrosamiento que está señalado con la flecha. El engrosamiento de la pleura mediastinal es diagnóstico de cáncer de pulmón hasta que se demuestre lo contrario en más del 97% de los casos. Cuando tienen líquido, una de las cosas que tienen que saber es si van a punzar al paciente o no van a punzar al paciente. Creo que esta diapositiva debería ir más adelante. Se punza si es exudado. ¿Qué es exudado? Exudado quiere decir que ese líquido se ha formado porque el problema está en el pulmón o en la pleura o en el hueso o algo localizado en esa zona. A diferencia de un trasudado, si es trasudado o sospechan que es un trasudado, ¿qué quiere decir trasudado? El problema no está acá, el problema está en todo el organismo. Por ejemplo, hipolinemia severa. Hipolinemia no es solamente el pulmón, hipolinemia es de todo el cuerpo. O si tiene un síndrome nefrótico que afecta a todo el cuerpo, no van a punzarlo porque el problema no está acá, no les va a ayudar en nada. Ustedes van a punzar cuando creen que el problema está metido aquí o empieza ahí y no está en otro lugar. La punción para sacar el líquido se llama toracocentesis. Y en realidad las complicaciones son mínimas si es hecho de forma correcta.
Las complicaciones son reacción vagal, o sea, el paciente se desmaya, y neumotórax. No es necesario hacer radiografía de tórax. Si es que a alguno le dijeron tienes que hacer obligado tu radiografía post-toracocentesis, lo han engañado. No es así. La norma dice que no se hace. Se hace solamente cuando ha sido frustra, complicada, o cuando el operador sabe o piensa, le parece que pudo haber entrado aire, pero si no, no. Ahora, la toma de ese líquido lo vamos a someter al análisis según los criterios del AIE para confirmar si es un exudado o trasudado. Si yo encuentro que es un exudado, que el problema está acá, y con el análisis del líquido no hay diagnóstico, tengo que tomar una biopsia pleural. ¿Por qué? Porque tengo que ir al diagnóstico. ¿Qué es una biopsia pleural? La biopsia pleural es tomar muestra de la pleura parietal, cara interna de la costilla, parietal, y someterlo a un análisis. La forma de tomarlo es igual que hacer una toracocentesis, solo que con una aguja distinta. Ahora, ¿se pueden hacer otras cosas? Sí, dependiendo cada caso. Eco, bronco, tomo, entre otros. Este es el cuadro publicado por la Sociedad Española. Si ustedes tienen un derrame pleural, lo primero que tienen que hacer es una buena historia clínica. Si el paciente les dice, tengo 90 años, he sido fumador y tengo 3 bypass y tomo bisoprolol porque tengo una fracción de eyección muy baja y todas esas cosas, probablemente tiene insuficiencia cardíaca. Si con eso hay diagnóstico, no lo punsen, no es necesario. O si les dice, la verdad es que soy cirrótico y tengo albúmina en 1, no lo punsen, no es necesario. Ahora, si con la historia ustedes sospechan que no hay diagnóstico, hay que hacer la toracocentesis. Y con la toracocentesis puede haber diagnóstico. Puede decirles es un trasudado, kilotórax, o cualquier cosa. Si no hay diagnóstico, ahí recién que hacen la biopsia pleural. Ahora, acá está la parte más importante del derrame pleural: trasudado y exudado. Los criterios han sido dados por el Dr. Light, un médico americano que se dio cuenta que punzaban a muchas personas y no llegaban en muchos casos al diagnóstico, o se dan cuenta que la punción era innecesaria. Entonces el doctor dijo, voy a plantear unos criterios para captar la mayor cantidad de lo que él llamó exudados. La mayor cantidad de exudados. Y desde que él los planteó en más o menos 1950 hasta ahora 2017, no hay ningún criterio mejor para clasificar derrame pleural entre exudado y trasudado. No hay ninguno. Los que él planteó son los mejores creados hasta ahora. Y son esos tres. Relación de proteínas en líquido pleural sobre suero mayor a 0,5 o LDH en líquido pleural sobre suero mayor a 0,6 o LDH superior a los 2/3 del líquido superior. Basta que el líquido pleural cumpla uno de los tres criterios, es exudado. Y si es exudado, requiere estudio local para saber por qué está ese líquido. En el año 2015 o 2014 se publicó una actualización, que es la última actualización para manejo de derrame pleural. Todas las diapositivas que siguen son la última actualización que podemos tener, así que la vamos a revisar. No se preocupen, vamos a hacerlo no tan complejo. Si tienen primero un paciente con neumonía y hace derrame, ¿cuál es la sospecha? Es que la sospecha es un derrame por neumonía, paraneumónico. Y si piensan que el derrame es paraneumónico, lo primero que van a hacer, mientras se ponen a discutir quién lo punza, denle antibiótico. Ya, ahora, después de eso, van a ver dónde está el líquido. De acuerdo a dónde está el líquido, si es loculado o no loculado, recién lo punzan. Y cuando lo puncen al paciente y le salga pus, o le salga gram positivo o cultivo positivo, van a buscar un drenaje. Siempre que tengan pus o gram positivo o cultivo positivo, va a drenaje.
Y lo otro ya déjenselo al especialista, que va a tener que aplicar otras fórmulas y todo eso. Para ustedes lo importante es neumonía, inicien antibiótico, púnsenlo y vean si cumple los 3 criterios: o pus, o gram positivo, o cultivo positivo, drenaje. Si ustedes piensan que este paciente tiene tuberculosis pleural, hay que comprobarlo. Le hacen su toracocentesis y le piden sus pruebas. Y lo que ustedes quieren demostrar es un exudado mononuclear PAP negativo. ¿Por qué? Porque los 3 apoyan el diagnóstico de tuberculosis pleural. Después de eso van al ADA. ¿Qué es el ADA? El ADA es la enzima adenosín desaminasa, producida por los linfocitos y que de forma característica se eleva en tuberculosis pleural. ¿Se eleva en otras causas? Sí. Se eleva en neumonía, se eleva en derrame por artritis reumatoide, se eleva en linfoma, se eleva en empiema. Pero para eso ustedes hacen su historia clínica. Si el ADA se eleva por más de 35, pero esta es la guía española, para Perú tiene que elevarse más de 45. Tienen un paciente joven, ADA positivo, exudado pleural, citología negativa, eso es TB en casi todos los casos. Si ustedes hacen su residencia y se van a trabajar en el hospital, no sé, de Chiclayo, y no tienen un patólogo para que les lea la biopsia pleural, tienen exudado, linfocítico, PAP negativo, ADA positivo, eso es TB probablemente. Pero cuando no tienen esa chance, tienen un patólogo disponible, hacen su biopsia. Ahora, cuando tienen cáncer o sospecha de metástasis, derrame pleural maligno, DPM es derrame pleural maligno, ustedes igual tienen que demostrarlo. Hacen su toracocentesis, les sale PAP positivo, eso es metástasis pleural. Si les sale negativo no van a decir, no, me equivoqué, no. Tienen que volver a hacerlo porque muy probablemente sí tenga un derrame maligno. Ya cuando tiene derrame maligno, ustedes no se complican, lo mandan al especialista. Pero para su conocimiento, si el paciente tiene derrame maligno y está tranquilo, no le hacen nada, solo lo observan. En cambio, si es que sí hay molestias, ahí es que hay que evaluar el Karnofsky. ¿Qué es Karnofsky? Es una puntuación de estado basal del paciente, para saber si se beneficia de pleurodesis o de un catéter tunelizado permanente. Pero lo que ustedes tienen que saber es que derrame maligno es la sospecha. Les dice, mujer, 50 años, tiene cáncer de mama, en un estadio 3A, le dan quimio, le dan radio, vuelve al año con derrame. Probablemente sea un derrame maligno. Ustedes están en la obligación de hacer toracocentesis. Le sale negativo, nueva toracocentesis. Le sale negativo, nueva biopsia. Tienen que encontrar o estar bien seguros que eso es una neoplasia que ha pasado a la pleura. Y cuando ya pasa a la pleura, no se compliquen, lo pasan al neumólogo y él ya verá qué es lo que hace. Ustedes le recomiendan, he leído la guía, tiene que estar asintomático, no sé nada. Esto es para el derrame post-cirugía, que este es un derrame ya más raro. Lo que tienen que saber es que el derrame post-cirugía se forma por causa inflamatoria. Entonces, si es asintomático va a desaparecer y no hay ningún problema. Pero si es sintomático o más grande, ahí van a hacer estudios, también el neumólogo, para saber por qué hace derrame. Pero lo más lógico es, entra sin derrame, lo opera, hace derrame, lo más probable es que sea un derrame inflamatorio postoperatorio. El quilotórax se forma por 2 causas. Cuando les planteen la pregunta en el examen, les van a decir 2 cosas. Les van a dar la historia de un trauma y se forma quilotórax por trauma del conducto torácico, o les van a decir nunca nadie lo ha tocado y hace quilotórax. Si nunca nadie lo ha tocado y hace quilotórax, la causa es linfoma. Linfoma. Ya. Ahora hay que demostrar ese quilotórax. Ustedes hacen su toracocentesis y tienen triglicéridos más de 110 o triglicéridos más kilomicrones. Quilotórax. Una vez que encuentran quilotórax, ya no se compliquen, lo mandan al neumólogo porque ni el neumólogo va a saber qué hacer.
No se han puesto de acuerdo si hay que dar octriótide, drenaje, si hay que hacer ligadura, pleurodesis, pleurectomía, derivación. No se complican. Ustedes lo mandan al neumólogo y a ver qué hace. Ustedes lo que tienen que saber es si el quilotórax fue por trauma, entonces la causa ha sido lesión del conducto torácico. Por ejemplo, le ponen un catéter Permancat para su diálisis y lesionan el conducto torácico, quilotórax. O un accidente de tránsito y hace quilotórax, es por el accidente de tránsito. En cambio, si nunca ha habido trauma, no se olviden, la causa para quilotórax cuando no trauma es linfoma del mediastino. El hemotórax se genera por trauma en casi todos los casos. Cuando ustedes tengan hemotórax y estén en la emergencia, lo que dice la guía que tienen que hacer es ver si está estable o inestable. Si su paciente está estable, con calma le hacen su tomografía y ven si es que va a requerir o no operaciones. Muy pocos entran a sala de operaciones, eso sí que quede claro. Hemotórax no es igual a sala de operaciones. Hemotórax, lo que sí tienen que saber es que siempre es tubo de drenaje, siempre. Siempre es tubo de drenaje y ya después se ponen a ver quién le golpeó, quién lo atropelló, cómo fue. En cambio, si es inestable, ahí sí debe ir a cirugía. Si es inestable. La guía de neumotórax es del año 2008 y neumotórax se define por la presencia de aire en el espacio pleural. Nunca hay de forma normal aire en el espacio pleural, siempre es patológico. Esa es la definición de neumotórax. Ahora, la clasificación, puede ser espontáneo o adquirido. Si es adquirido, es por trauma. Trauma torácico, neumotórax, neumotórax adquirido. Colocación de catéter venoso central, lesión pulmonar, neumotórax por traumatismo adquirido. Pero si es espontáneo, esta es la clasificación, primario y secundario también hay. Primario quiere decir, hace neumotórax y no tenía ninguna enfermedad pulmonar previa. Ese es el neumotórax primario. A diferencia del neumotórax secundario, que es el neumotórax cuando hay enfermedad pulmonar previa. ¿Cuál es la enfermedad que predispone a neumotórax? Es la EPOC. La EPOC es la enfermedad que más predispone a neumotórax. También fibrosis quística, también fibrosis pulmonar, también bronquiectasis, también lo que fuere, pero la más común es EPOC. ¿Cuál es la causa de un neumotórax primario? Si yo estoy sano ahorita y hago disnea y dolor torácico neumotórax, ¿cuál es la causa? Se habla de ruptura, lo que le van a preguntar en el examen, ruptura de bulas apicales, subpleurales. Pero esa ya no es la explicación más moderna. La explicación más moderna es que hay una alteración en la formación de las cadenas de proteínas a nivel apical generalmente que facilita la ruptura del parénquima pulmonar. La incidencia es muy variada, es más común para el neumotórax primario en los jóvenes. ¿Por qué? Porque el paciente joven generalmente no tiene patología pulmonar y la descripción dice que es un varón alto, delgado, joven, fumador, que no tiene patología previa y hace neumotórax. A diferencia del neumotórax secundario, que se manifiesta en alguien con patología pulmonar. Entonces, si el neumotórax secundario es más frecuente en los mayores de 55 años. No se olviden, es más frecuente en los pacientes por EPOC. En la mayoría de las ocasiones la recidiva se produce durante los 6 meses posteriores, que después de un segundo neumotórax no hay que permitir que haya un tercero neumotórax, hay que hacer pleurodesis. ¿Qué es pleurodesis? Pleurodesis es pegar o causar una sínfisis inflamatoria, pegar la pleura parietal a la pleura visceral. ¿Cómo se pega? Y no solo aplica para neumotórax, aplica para derrame pleural. Paciente con su tubo de drenaje.
El pulmón está por acá. Cuando el pulmón se expande y el paciente está con su tubo de drenaje, ¿qué quiere decir? Si se expande, quiere decir que la pleura parietal y visceral están juntas, en contacto. Entonces yo por mi tubo de drenaje inserto una sustancia inflamatoria. ¿Por qué? Para que genere sustancia inflamatoria o sustancia esclerosante, para que genere inflamación entre la pleura parietal y visceral. Y si se inflaman, se van a pegar y ese espacio ya no va a, bueno, va a existir, pero va a estar pegado, ya no va a ser patente. El neumotórax primario es el que sucede sin causa aparente. Aparentemente no tiene ninguna patología previa y hace neumotórax. Ese es el neumotórax primario. El consumo de tabaco es un factor importante, porque lo que ocurre es una inflamación de los bronquiolos. No se olviden, la pregunta que les van a hacer en el examen es bulas apicales subpleurales, pero tiene varias explicaciones. El neumotórax secundario puede ser provocado por cualquier enfermedad, pero la más frecuente es EPOC. Causa de neumotórax secundario es EPOC. Y en segundo lugar, fibrosis quística. El neumotórax primario, lo que conversábamos, es formación y posterior ruptura de bulas subpleurales. Bulas subpleurales, para cuestiones del examen. La fisiopatología del neumotórax secundario, eso es más complicado porque ya tiene una enfermedad previa. Ahora, el grado de colapso pulmonar es lo que va a producir los síntomas o la severidad de los síntomas. Neumotórax primario, joven, entre 20 y 30 años, alto, delgado, preferentemente era un fumador, deportista y que hace neumotórax primario. ¿Qué les va a contar su paciente cuando llegue a la emergencia? Les va a contar dos cosas. Todo este palabreo se resume en disnea de inicio súbito y dolor torácico. Eso les va a decir por acá. Paciente refiere dolor pleurítico, bla, 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 y cierto grado de herida. La disnea, ¿cuánta disnea va a tener? Depende de cuánto neumotórax tiene. Pero lo clásico es disnea y dolor torácico. Ahora, cuando les pregunten a ustedes en el examen, disnea y dolor torácico tienen dos diagnósticos, o es neumotórax o es tromboembolia pulmonar. Ya depende de qué factores de riesgo les den. Les dicen, paciente con EPOC, fumador, que haciendo deporte hace disnea y dolor torácico, eso es neumotórax. En cambio les dicen paciente con cáncer, obeso, postoperado de rodilla o de cadera, y hace disnea y dolor torácico, eso es tromboembolia pulmonar. El examen clínico va a ser variable. El neumotórax secundario siempre va a tener más síntomas porque el paciente ya tiene una enfermedad previa. Y la historia clínica no es un indicador del tamaño del neumotórax. ¿Cómo valoramos el tamaño del neumotórax? Con radiografía de tórax. Según la guía americana, usamos la distancia del ápex, la gráfico A. Y según la guía británica, usamos la distancia B. ¿Por qué? Para los americanos, si la distancia A, ¿dónde estoy? Si la distancia A es mayor a 3 centímetros, necesita tubo de drenaje. Para los británicos, si la distancia B es mayor a 2 centímetros, necesita tubo de drenaje. Actualmente no es así la medida 3 centímetros, 2 centímetros. Actualmente lo que se ve es la evolución del paciente. Pero para que sepan cómo es que se calcula rápidamente, se requiere tubo de drenaje. Esta clasificación es más sencilla y más usada. Neumotórax parcial. Si la separación de la pleura visceral ocupa una parte de la cavidad pleural. Y neumotórax completo cuando la separación entre la pleura visceral y parietal se produce a todo lo largo de la cavidad. Neumotórax parcial. Neumotórax parcial lo pueden ver en este lado. ¿Dónde está? Aquí. Si siguen hasta aquí, hasta aquí, aquí.
Y hasta ahí puedo ver. Ya. Por encima de ello no hay vasculatura pulmonar, como la pueden ver en este segmento, por ejemplo. Se pueden ver los vasos sanguíneos hasta el final, pegados a la pared torácica. Si van arriba, no hay vasos sanguíneos por encima de ello. Y además de eso, se observa la línea del parénquima pulmonar. Acá, por ejemplo, está más nítido. Se observa la línea del parénquima pulmonar que separa pleura parietal y visceral. El neumotórax total es cuando hay colapso pulmonar con formación de un muñón. Este método, como habrán visto, es simple, sencillo, rápido y es adecuado para el seguimiento del paciente y para decidir su tratamiento. Y este es un neumotórax total. Es más que evidente el colapso del pulmón derecho. Todo esto es neumotórax. Y observen, la tráquea está desviada porque el aire dentro de la cavidad pleural empuja la tráquea, y no solo la tráquea, empuja el mediastino. El problema con el colapso pulmonar por neumotórax total es que disminuye el llenado de las cavidades cardíacas. Y si disminuye el llenado de las cavidades cardíacas, puede producir un shock cardiogénico, porque no hay un adecuado aporte de sangre a todo el organismo. Entonces, ¿qué hacen con su paciente? Ustedes están en la emergencia, les llega un paciente, le encuentran una placa y tiene neumotórax. Lo primero que tienen que hacer es quitarle el dolor, porque el dolor dificulta la respiración en el paciente. Lo segundo que tienen que hacer es ponerle oxígeno. Y esta es una de las patologías que requiere oxígeno independientemente de la saturación. Si llega a su paciente y satura 92%, le ponen oxígeno. Y si llega a su paciente y tiene 98%, también le ponen oxígeno. ¿Por qué? En el neumotórax hace que se acelere la recuperación, hace que se resuelva el neumotórax más rápidamente. Hasta 4 veces si se aporta oxígeno suplementario. Cuando ustedes pasen visita y les digan, tiene neumotórax pero satura bien, no le he puesto oxígeno, ustedes van a decir, no, pónganle oxígeno y se va a resolver más rápido el neumotórax. Entonces, ¿qué es lo que dice la guía española? Dice neumotórax primario y hace disnea o neumotórax completo, entonces se puede hacer una toracocentesis de aire o un drenaje. Y si es que todavía no se ha puesto, se pone el drenaje. Lo que hay que evaluar es la reexpansión pulmonar rápida. Si es que no hay reexpansión pulmonar rápida, se debe colocar el sello de agua o aspiración con tubo, y si no, valorar la cirugía temprana. Lo que ustedes tienen que recordar en neumotórax es que si el paciente está estable, pueden hacerle un tubo delgado o hacerle una toracocentesis de aire. Si no, aspiración, que está acá, aspiración, y si no, cirugía temprana. Neumotórax secundario lo hospitalizan y ven si está estable o no. Si es que está inestable, drenaje torácico. Inestable, drenaje torácico. Si es que el neumotórax es completo, drenaje torácico. Y si es que no se resuelve rápidamente, lo mismo que el anterior, aspiración. Y si no se resuelve rápidamente, cirugía. Las complicaciones son raras. En realidad dependen del tamaño del neumotórax y de cuánto tiempo demore en resolverlo, más que todo. Estas son la parte de las preguntas. La pregunta mencionada es, ¿cuál no es exudado? Si no es exudado, les están preguntando cuál es trasudado. El trasudado más común y la causa de derrame más común es insuficiencia cardíaca congestiva. De los exudados, los más frecuentes son neumonía, tuberculosis y cáncer, metástasis a la pleura. ¿Cuál de las siguientes entidades causa derrame trasudado? Es la misma pregunta, es insuficiencia cardíaca.
Todos los demás son causas de exudado. La toracoscopía. ¿Qué es la toracoscopía? La toracoscopía es que ustedes tienen un pulmón en el cual hay derrame pleural, y han hecho su toracocentesis y su biopsia varias veces y nada, no sacan diagnóstico. Entonces lo que hace el cirujano de tórax es viene y mete una camarita, una cámara, un video, y eso se llama toracoscopía. Entonces, ¿en cuál de todos los mencionados acá está indicada una toracoscopía? En un derrame que no hay diagnóstico. En un anciano con derrame pleural, el primer paso que hay que seguir es demostrar si es exudado o trasudado. ¿Por qué? Habíamos dicho que siempre que hay derrame pleural hay que saber si es necesario punzar o no. De todo lo que está mencionado en las alternativas, si es que no hay la historia clínica, la sospecha clínica, lo siguiente es saber si es exudado o trasudado. Antes de dar antibióticos, biopsia, EKG, todo lo que requiere el paciente, hay que saber si es exudado o trasudado. Sí, ¿por qué? Porque en un anciano también aparece el riesgo de hacer cáncer. Tienen un paciente de 68 años con disnea progresiva que se presenta en reposo. Ustedes lo examinan y tiene tórax amplio, vibraciones disminuidas, hipersonoridad y murmullo disminuido. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de los mencionados? Es neumotórax. Neumotórax, hipersonoridad, murmullo disminuido. El derrame pleural con características de exudado se puede presentar en la siguiente enfermedad. Exudado. Causas de exudado: neumonía, tuberculosis y cáncer. Acá está tuberculosis. Paciente varón de 22 años que tiene un neumotórax a tensión. Si está a tensión, quiere decir que ha colapsado el mediastino. Por eso está disneico y además de disneico está pálido. ¿Cuál es el tratamiento inicial? Habíamos dicho que hay que poner un tubo de drenaje pleural. Acá está colapso pulmonar total izquierdo y desvío del mediastino hacia el lado derecho, contralateral. Dificulta llenado de cavidades, drenaje pleural. Por si acaso, neumotórax para que llegue a sala de operaciones es bien raro. Lo más común es drenaje pleural. Cuando su paciente no esté yendo bien es drenaje pleural o tuberal. Caso clínico de líquido pleural con albúmina 1.5, LDH 200. La albúmina sérica es de 5 y el LDH es de 400. Ustedes le van a aplicar los criterios de Light. Albúmina de 1.5 sobre 5 está, es menor a 0.5. Ustedes aplican LDH de 200 sobre 400 es menor a 0.6. Entonces no cumple los criterios de Light. Es un trasudado. Causa de trasudado, insuficiencia cardíaca. Varón 20 años, hace 2 semanas hay dolor y disnea. Lo examinan y tiene matidez y abolición del murmullo en el hemitórax derecho y egofonía. Diagnóstico: derrame pleural. En el estudio de líquido pleural obtenido mediante toracocentesis se obtuvo una relación de proteínas menor a 0,5. Y también le hacen una de LDH y sale menor a 0,6. Si no cumple criterios de Light, es un trasudado. Causa de trasudado: insuficiencia cardíaca. Otras causas de trasudado: hipoalbuminemia y síndrome nefrótico.
Pasamos a asma. La parte teórica de asma está según la Guía Española año 2009 y la parte de tratamiento vamos a revisar la última actualización de GINA para el año 2017. La parte teórica es que asma es una enfermedad inflamatoria crónica de la vía respiratoria. Y ahí viene algo importante. Si fisiopatológicamente el asma es una enfermedad inflamatoria, entonces el tratamiento es antiinflamatorios de la vía respiratoria. ¿Cuáles son los antiinflamatorios de la vía respiratoria? El corticoide inhalado. Igual, si ustedes tienen EPOC, ¿qué es EPOC? Es obstrucción crónica. Obstrucción crónica. Se cierra la vía respiratoria. ¿Cuál es el tratamiento? Broncodilatación crónica. Broncodilatación crónica. Broncodilatadores. Si ustedes tienen fibrosis pulmonar idiopática, fibrosis. ¿Qué es lo que ocurre? Fibrosis. Fibrosis del parénquima pulmonar. ¿Cuál es el tratamiento? Antifibrótico. La condición para el antifibrótico es agarrarlo en una etapa temprana. En el asma intervienen células, mediadores inflamatorios, factores genéticos, entre otros. Una cosa importante es que el asma, una vez diagnosticada, no es que yo tengo asma y pasan unos años y me curé. No es así. El asma, una vez diagnosticada, se tiene el diagnóstico para toda la vida. Puede remitir espontáneamente, pero no desaparece. Por eso ustedes van a escucharle a sus pacientes: yo tomé mi jarabe de cebolla, de ajo, de esas cosas y me sané. No se sana. El asma puede remitir por los medicamentos o puede remitir espontáneamente. Remitir espontáneamente. Por eso es que dentro de la historia del asma, el asma tiene una historia variable, con periodos en los que hace muchos síntomas y periodos en los que no hay síntomas. La inflamación lo que va a producir es obstrucción. Conversamos hace 2 días. Obstrucción es limitación a la expiración, al flujo expiratorio. Y por eso es que en el diagnóstico, que lo vamos a ver ahora, tenemos que aplicar nuestro recuerdo de espirometría e hiperrespuesta bronquial. El patrón inflamatorio presenta activación de mastocitos, eosinófilos, linfocitos, entre otros. ¿Cuáles son las células implicadas en el asma? Los linfocitos con predominio TH2, los mastocitos, los eosinófilos. Actualmente se habla que es distinto un paciente de asma por eosinofilia, a distinto un paciente de asma por aumento de IgE, a distinto un paciente de asma por otras causas, por atopía, por ejemplo. Lo que se hace ahora es buscar cuáles son los factores o células que están más comprometidos para darle un tratamiento específico, como vamos a ver en las siguientes diapositivas. Células implicadas en el asma. Básico recordar la musculatura lisa, porque es la musculatura lisa sobre la que van a actuar los broncodilatadores en el episodio agudo. Y si yo de manera incorrecta le doy broncodilatación a mi paciente asmático, el asma es inflamación y yo le doy broncodilatación, ese paciente va a hacer una subsensibilización a los broncodilatadores, va a requerir más broncodilatadores a lo largo del tiempo y además de eso su musculatura lisa se va a hipertrofiar, como lo vamos a ver ahora, empeorando el manejo del asma. Algunas moléculas implicadas, citocinas, IgE básica, como vamos a ver ahora, cisteínocotrienos, quimiosinas, entre otros. Fisiopatología. Lo que ocurre es que la exacerbación es el estrechamiento de la vía aérea, obstrucción al flujo aéreo que es reversible. ¿Cuál es la obstrucción irreversible o poco reversible? Es la EPOC. Por definición, la EPOC es irreversible o poco reversible.
Por definición, el asma, si es tratada correctamente, se puede revertir el 100% de la obstrucción. Con un manejo adecuado, un tiempo adecuado, con tratamiento adecuado, el paciente va a ir bien. Y lo que se produce es contracción del músculo liso bronquial, edema e hipersecreción mucosa. Entonces, ¿qué es lo que altera el mecanismo en la vía respiratoria? Es la contracción del músculo liso, es el mecanismo predominante, pero cuando eso es crónico, maltratado, hay fibrosis subepitelial por debajo de la membrana basal, hipertrofia e hiperplasia. Entonces, es distinto que le pongas salbutamol a un músculo normal a que le pongas a un supermúsculo de la vía respiratoria. No va a abrir la vía respiratoria. Por eso es que el tratamiento de mantenimiento no es broncodilatación, el tratamiento es antiinflamación, corticoide inhalado. Los factores que desencadenan una crisis de asma, las principales infecciones virales, frío, humedad, alergenos, entre otros. Si ustedes buscan alimentos, sí lo van a encontrar, pero es bien raro. Si alguno de ustedes le han dicho, paciente asmático, retírenle los cítricos, el pescado y esas cosas, ya los han engañado igual, no tiene nada que ver, la posibilidad tiene que ver menos del 5%, deben su alimentación normal. Los mecanismos de hiperrespuesta bronquial son por contracción del músculo liso, desacoplamiento de la contracción de la vía aérea, engrosamiento de la pared entre otros. ¿Qué les cuenta el paciente? El paciente les va a decir, hago mi vida normal, pero todas las noches tengo tos. Y no saben por qué, solo de noche es la tos y de día están normales. Ustedes les van a decir, es por el ritmo circadiano de la vía respiratoria. La vía respiratoria en las noches disminuye su diámetro y en el paciente asmático, al tener ya una afectación previa, es que hace los síntomas en la fase inicial de noche: tos o disnea o sibilancias nocturnas, que posteriormente ya se hacen más evidentes. Además de eso, se pueden evidenciar las molestias al esfuerzo, porque al esfuerzo el paciente tiene menos tiempo para el intercambio de gases y se agitan más rápido. Las principales alteraciones funcionales van a ser la obstrucción al flujo aéreo, la reversibilidad, la variabilidad y la hiperrespuesta bronquial. ¿Cuál es la prueba más importante para el diagnóstico de enfermedades obstructivas? Es la espirometría. Enfermedades obstructivas. Para enfermedades restrictivas es la pletismografía. Entonces, para el diagnóstico de asma, tienen este cuadro desde el año 2009, leyendo la guía 2017, es muy similar. Si ustedes piensan que tiene asma, tienen que hacer su espirometría y darle broncodilatación y volverle a hacer su espirometría. ¿Por qué? El paciente con asma le hacen la espirometría y ¿qué van a ver? Obstrucción. Le dan su broncodilatador, 4 disparos de salbutamol, y después de 20 minutos van a ver una espirometría normal. O en números van a ver que responde más del 12% y más de 200 mililitros. Y eso les va a decir, este paciente responde positivamente al broncodilatador. Eso quiere decir, su pulmón está cerrado, le doy broncodilatador y lo abro y cumple los criterios numéricos para decir que es apto. Ahora, supongamos que ustedes le hacen una espirometría y le sale espirometría normal. Le dan el broncodilatador, igual se abre más el pulmón. Entonces esa normalidad es una normalidad entre comillas, ese paciente tiene asma. Solo que, como recordamos, hay episodios de síntomas, episodios de no síntomas, episodios de síntomas. Por eso un paciente con asma puede hacer espirometría normal, sí. Puede hacer espirometría normal, le pueden dar broncodilatador y puede estar normal también, porque pueden estar en la fase en la que el paciente no tiene síntomas. El diagnóstico correcto es la respuesta broncodilatadora positiva, con una mejoría en 12% y 200 mililitros. Ahora, ¿qué pasa si yo lo hago? No me salen esos resultados
y yo sigo pensando que es asma, entonces ahí vienen ya las cosas más complejas para el especialista, o dar tratamiento y ver la mejoría del paciente, aún sin diagnóstico final. La gravedad del asma, esto varía de paciente a paciente, y es un cuadro bien aburrido que les van a preguntar en el examen. Este cuadro bien aburrido, ¿para qué nos sirve? Para decir si un asma es intermitente o si es persistente. ¿Cuál es la importancia de este cuadro? Si es intermitente, el paciente cuando tiene molestias, tiene solo síntomas nocturnos rara vez, no más de 2 veces al mes. Entonces el paciente con asma intermitente es el único que requiere salbutamol condicional. No requiere corticoide inhalado. En cambio, el paciente que tiene asma persistente, sea leve, sea moderado, sea severa, requieren siempre corticoide inhalado. El asma persistente siempre requiere corticoide inhalado. El único asma que lleva salbutamol condicional es porque el paciente casi no hace síntomas, menos de 2 veces al mes. Por eso. Ahora, si ustedes le dan tratamiento, el paciente va a llegar a su control después de 1 mes, después de 2 meses, 3 meses, y ustedes quieren saber, ¿estoy haciendo bien o estoy haciendo mal? Existe también un cuadro para eso. Asma bien controlada, parcialmente controlada o mal controlada. Acá observamos si el paciente hace exacerbaciones, las molestias según los cuestionarios para asma y la función pulmonar. Y los otros molestias que no cuentan sus síntomas de alimentación típica. Entonces, ¿para qué? O mejor dicho, ¿cuáles son nuestras metas cuando queremos tratar a un paciente con asma? Queremos controlarlo ahora, que ya no tenga síntomas, que ya no tenga actividad de la enfermedad, que ya no requiere usar salbutamol y que tenga una adecuada función pulmonar. ¿Y qué es lo que buscamos en el futuro? Que no empeore, que no haga crisis, que no tenga efectos adversos al tratamiento y que su función pulmonar no disminuya. Se ha demostrado que los pacientes con asma persistente mal controlada van a comportarse como una EPOC posteriormente. Y son los que se comportan como un asma-EPOC, asma-EPOC. El tratamiento de mantenimiento es mantener el control de la enfermedad, prevenir que haga crisis y la obstrucción crónica del flujo aéreo. Los fármacos para tratar el asma pueden ser de mantenimiento o para tratar el cuadro agudo. No se olviden, de mantenimiento es el corticoide inhalado. Y para tratar de rescate o de alivio, también llamados, es el salbutamol condicional, es el brom beta 2 agonista de acción corta. De acción corta porque el de acción larga se usa como mantenimiento. Los medicamentos de control o mantenimiento que deben administrarse a diario durante periodos incluyen corticoide inhalado. Es el más importante de mantenimiento y a ello se le puede agregar, ahora vamos a ver según la norma, cuáles son los que se pueden agregar. El medicamento de alivio se utiliza para la crisis o el episodio agudo o el tratamiento rápido de los síntomas. El básico es el beta 2 agonista de acción corta, salbutamol, o si ustedes van a la emergencia, fenoterol. Este es el cuadro del año 2009, pero como esto sí es un poco antiguo para tratar, esta es la norma según actualización 2017 de GIN. ¿Qué hacemos con el paciente? Este cuadrito es todo el tratamiento. Paso 1. Lo clasifican según el cuadro que vimos en asma intermitente o persistente. Si es intermitente, se queda en el paso 1. ¿Qué medicamento le dan? Nada. Si es intermitente, no le dan nada. Solo le dan salbutamol condicional. Nada. Si es persistente, ya requiere tratamiento. Corticoide inhalado.
¿Qué pasa si va mal con el corticoide inhalado? Bueno, le subiré la dosis del corticoide y le puedo agregar un LABA. ¿Qué es un LABA? Beta agonista de acción larga. No se olviden, de acción larga sirve para mantenimiento, el de acción corta es para las crisis o exacerbaciones. ¿Qué pasa si no mejora? Le puedo subir la dosis o le puedo agregar lo ya conocido, antagonista del receptor de leucotrieno, seofilina, entre otros. Si no mejora, ya lo van a dar un bolo para que le pueda dar tiotropio. ¿Qué es tiotropio? Tiotropio es un anticolinérgico de acción ultralarga. Fue creado para el manejo del EPOC, pero actualmente se usa en los casos de mal control de asma severo. ¿Qué otra cosa le pueden dar? Le pueden dar omalizumab, y ahí es donde recordamos la parte de fisiopatología, que es omalizumab. Es un anticuerpo monoclonal anti-IgE que se dirige contra la IgE circulante y la bloquea. Se une a la IgE, la desactiva, y por lo tanto se beneficia del paciente que tiene asma con IgE más de 1000. Si no tiene IgE elevada, es poco probable que se beneficie. O le van a dar mepolizumab. No existe en Perú mepolizumab. Mepolizumab es un anticuerpo monoclonal contra el receptor de la interleuquina 5. ¿Y para qué sirve la interleuquina 5? Activa los eosinófilos. Entonces, paciente con asma que tiene eosinofilia, le dan mepolizumab. Claro, se llama, le dan mepolizumab, se une al receptor de la interleuquina 5 e impide la unión de la interleuquina a este receptor y no se activan los eosinófilos y el paciente va mejor. Los pacientes asmáticos pueden hacer episodios agudos o subagudos por un aumento de los síntomas. Y estas crisis se acompañan de una disminución del flujo expiratorio. La gravedad de la exacerbación va a determinar el tratamiento. Por lo tanto, es básico una adecuada evaluación en la emergencia o donde estén ustedes. ¿Quiénes tienen riesgo de asma? Hace un mes tuve una paciente de libro, 50 años, me dice, yo tengo asma desde los 20 años y durante estos 30 años solo he usado salbutamol, nada más. Todas las semanas he usado salbutamol. Ha sido tratada por efectos médicos y llegó a la clínica por crisis de asma directo a UCI. ¿Por qué? ¿En qué pacientes tienen que pensar que su asma puede ir mal o tiene riesgo vital? Los que no controlan su enfermedad, o si la crisis es de inicio brusco, o los que abusan del beta agonista de acción corta, como realidad cardiovascular, rasgos psicológicos, múltiples consultas, entre otros. Ya está descrito que estos pacientes pueden ir mal o hasta pueden fallecer por una crisis de asma. Entonces, hay que evaluar la gravedad, porque no todos los que van a emergencia son asma severa. Hay crisis leve, moderada o parada respiratoria inminente. Entonces, las cosas más importantes, el que habla más es el que está más sano, porque el que está muy dinéico no puede hablar. El que habla más, el que más se queja, ese es el que está más sano. El uso de la musculatura accesoria también es importante. El movimiento paradójico es factor de riesgo que puede hacer parada respiratoria. La sibilancia, si su paciente silba, es porque todavía deja pasar el aire. Si ustedes lo ocultan y ya no suena nada, es porque se ha cerrado, no es que esté sano, es porque se ha cerrado tanto que no deja pasar el aire, que ese paciente puede hacer parada respiratoria. La saturación de oxígeno es evidentemente que a un peor cuadro va a ir cayendo el oxígeno. Y acá es donde viene la presión de CO2 que conversamos hace un rato. Si el paciente tiene una crisis leve, hiperventila, y si hiperventila baja el CO2 y el CO2 está bajo. Pero si el paciente se cansa de respirar, ese CO2 primero se va a pasar a normalizar, luego se va a pasar a elevar, y ese paciente tiene riesgo de ser parada respiratoria delante de ustedes. Este cuadro es de la guía española, pero igual como es un poco antiguo, vamos a usar la actualización 2017. Se presenta el paciente con síntomas de exacerbación de asma
y ustedes evalúan al paciente para saber la severidad. Primero, si el paciente tiene una crisis que pone en riesgo su vida, lo van a pasar a unidades de cuidados intensivos o shock trauma, ustedes no se van a ubicar. Pero si es leve, moderado, ustedes primero lo van a evaluar. Si es que habla frases, el aumento de la frecuencia respiratoria, el uso de músculos accesorios, la saturación, el PEF. La guía GINA tiene mucha influencia de la guía británica. Los británicos tienen en su emergencia un flujómetro. Un flujómetro es un aparatito que ustedes soplan y les dice cuánto soplan en flujo, litros por minuto. Si fuéramos un país más avanzado, cada paciente asmático tendría su flujómetro en su casa, pero acá en el Perú no hay ni para el piso. Es bueno que sepan que el flujo respiratorio pico es, si recuerdan la espirometría, el pico que hace en la curva flujo. Ahora, de acuerdo a la severidad, se trata al paciente. ¿Cuánto le van a dar? Inician el tratamiento con beta-agonista de acción corta. Pueden darle, primero, no se olviden que cuando usen inhalador usen aerocámara. ¿Qué es mejor? ¿Salbutamol con aerocámara o la nebulización? Los dos son iguales. La nebulización no es mejor, eso es un mal concepto. Pero para que el salbutamol sea igual de efectivo que una nebulización, tienen que usar la aerocámara. Ese espaciador es lo que hace que el salbutamol sea igual que una nebulización. Se puede repetir el disparo con inhalador cada 20 minutos durante una hora. Lo segundo que van a usar es el corticoide parenteral, porque el corticoide parenteral aumenta el número de receptores para el beta-2 agonista en el músculo respiratorio. Se puede usar prednisolona o prednisona a dosis de 1 miligramo por kilo. 1 miligramo por kilo, un máximo de 50 miligramos. Ahora, esta dosis de 1 miligramo por kilo de peso se usa por un promedio de 5 días. Si no tienen prednisolona, ahora, ¿qué es mejor? Esa es otra cosa que les van a preguntar. ¿Es mejor la vía parenteral endovenosa o la vía oral? Es igual, no es que uno sea mejor que otro, pero depende del estado del paciente. Depende del estado del paciente y lo que tenga en su botiquín, tópico, farmacia, lo que es. Si es que no hay vía oral, le van a dar metilprednisolona o hidrocortisona, y lo último que van a escoger es dexametasona, porque si leen la guía van a ver que dexametasona es de acción lenta, corta, demora la acción, entonces no es de elección y lamentablemente es lo que más usan en muchos casos. Beta-2 agonista, prednisolona y controlar el oxígeno. De acuerdo a eso vamos a ver si el paciente ha mejorado los síntomas del flujo respiratorio pico del oxígeno y puede irse a su casa o se va a quedar. Ahora, ¿qué otras cosas se pueden utilizar en una crisis asmática? El beta-2 agonista se puede aumentar la dosis. Ustedes pueden dar salbutamol cada hora, cada 2 horas, cada 3 horas. Se asocia bromuro de hipatropio a este uso. Le pueden agregar teofilina. El sulfato de magnesio no está recomendado. Los británicos tienen muchos casos de asma por el ambiente en el que viven y ellos mismos dicen que el sulfato de magnesio es su última opción, no es lo más recomendado. Y ustedes dirán, ¿qué pasa si yo hago todo esto y no mejora? Aumentan la dosis. O sea, si ustedes le están dando el inhalador cada 2 horas, pásenlo cada hora. Si le están dando cada hora, le pueden dar cada media hora. Es más, hay algo que se llama nebulización. Nebulización continua con salbutamol. ¿Por qué? Porque el paciente no va a estar cada minuto con el inhalador, ¿no? Pero lo nebulizan y lo nebulizan sin parar. Estoy hablando que lo llenan, se acaba, lo vuelven a llenar y lo mantienen nebulizando a lo largo del tiempo. Para poder mantener una nebulización persistente, lo único que tienen que controlar es que el paciente no les haga una taquiarritmia, porque los beta-2 agonistas pueden producir taquicardia, y eso es lo único, no hay ningún otro problema. El tratamiento del asma, la forma más eficaz de tratar un episodio agudo es el beta-agonista de acción corta. Acá falta poner de acción corta, porque si es de acción larga, es el tratamiento de mantenimiento. El medicamento de primera elección como terapia de rescate es la misma pregunta, de otra manera, beta-2 agonista de acción corta. Acude a consulta una joven de 14 años. Refiere que desde hace 2 meses presenta opresión en el pecho y dificultad para respirar.
Estos episodios se presentan a veces durante el día, en forma espontánea, otras cuando hace esfuerzo. Todos estos datos medios complejos y aburridos son los de su cuadro para poder saber si es que es un asma intermitente o persistente. Cuando ustedes todos estos datos los pasen a su cuadro, van a tener que es un asma persistente moderado. Como les decía, este cuadro es medio tedioso, medio aburrido, pero este cuadro es uno de los de neumología que sí deben recordar porque se los van a preguntar. ¿Qué se puede presentar en una crisis grave de asma con riesgo vital? Con riesgo vital. Este paciente con riesgo vital, vamos a leer que había en riesgo vital, puede haber bradicardia, silencio ocultatorio, elevación del CO2, disnea muy severa. Esa es la clave A, disnea permanente y bradicardia. Bradicardia es riesgo vital. Fármaco de asma con acción parasimpaticolítica o anticolinérgica, eso es bromuro de ipatropio. En el tratamiento del asma, ¿cuál de los siguientes fármacos bloquea los receptores de leucotrienos, que era una de las opciones según la última guía 2017, montelukast? ¿Qué fármaco está indicado en el manejo de la crisis asmática? Y acá es la misma pregunta, beta-2 agonista de acción corta. Inhalado, esa es otra cosa importante, inhalado, porque he visto que ustedes no, otros médicos, ponen salbutamol bioral, eso está proscrito de todos los libros correctos de la neumología. ¿Cuál es el fármaco que se utiliza para el tratamiento del episodio agudo de asma? De todos los mencionados está albuterol o fenoterol o terbutalina o salbutamol. El tratamiento del asma persistente grave. Creo que acá hay un cuadro. Hoy no está el cuadro, perdón. Ya, si se acuerdan del tratamiento del asma, van a recordar que primero inician con corticoide inhalado. Si no mejora, le agregan un beta-2 agonista de acción larga. Si no mejora, le pueden dar teofilina, le pueden dar montelukast, tiotropio, omalizumab, eculizumab. Y una de las últimas cosas que le van a dar a su paciente es prednisona vía oral todos los días. Eso se usa en los casos de asma muy severa que no controla, que va muy mal y ya no tienes nada que darle, no tienes nada en tu hospital, nada. Prednisona vía oral todos los días. Prednisona es lo último que le das. ¿Qué se encuentra en la espirometría de un niño de 10 años con diagnóstico de asma aguda? Si recuerdan la espirometría que conversamos hace 2 días, si es asma, es trastorno obstructivo. ¿Quién está peor? El que menos aire bote, porque el trastorno es expiratorio. ¿Cuál de los parámetros mide el expiración? Es el BEF1 disminuido. Muy bien. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la siguiente semana.